¿Cómo están? Buenas noches otra vez. Dios les bendice a todos. Bueno, como se den cuenta, el tema de hoy es el alimento y hay dos tipos de alimentos. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso y lo hice porque estamos por empezar lo que el mundo conoce como la Semana Santa. La palabra santo, si saben, significa apartado para Dios. Bíblicamente, no hay una semana, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que apartemos para Dios. En el Viejo Pacto, pues hay varias semanas, ¿no? Que se apartaban, la Pascua, etcétera, etcétera. El día de Yom Kippur, el día de la expiación, pero eran exclusivamente para los judíos. A partir del nuevo pacto dice que ya no celebramos días de fiesta, luna nueva, etcétera, etcétera. Eh, en el nuevo pacto se supone que tenemos que santificarnos, o sea, Jesús nos compró con su sangre y nos santificó, nos apartó para Él. Ahora nos toca a nosotros apartarnos para Él, para Dios, nosotros apartar nuestra vida para Dios. Entonces, no es solo una semana, debemos entregar nuestra vida completa a Dios. O sea, de hecho dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Cuando estás trabajando, cuando estás atendiendo a alguien más, dice que lo hagas como para Dios. Todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Eso es apartar nuestra vida para Dios. No significa que no vamos a trabajar, que no vamos a vivir nuestras vidas, pero sí significa que todo lo que hacemos, lo hacemos como para agradar a Dios. Entonces, hablando de comida, pues hay dos tipos de comida, la comida, la física y la comida espiritual, ¿sí? Por eso les decía que en los días que llamamos santos, y ahora en el nuevo pacto, todos los días deberían ser santos, todos los días deberían ser apartados para Dios, ¿sí? De repente tenemos tradiciones que nos dicen qué comer o qué no comer, qué días ayunar. Vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, qué debemos comer y qué es el ayuno. Hay una cita muy importante, este, en Isaías 58:5, y a pesar de que está en el Viejo Testamento, porque en el Viejo Testamento tenían también ciertos días de ayuno, ¿sí? Que era afligir el alma y todo. Pero Dios dice, lo importante del ayuno es esto, y nos dice en Isaías 58 cuál es el verdadero ayuno. Quiero leer del capítulo 5 al versículo, perdón, Isaías 58, versículo 5 al 12. Dice, ¿creen que el ayuno que me agrada, dice Dios, consiste en afligirse, en agachar la cabeza como junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Esto es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, que rompan las cadenas de la injusticia y desaten los nudos que aprietan el yugo, que dejen libres a los oprimidos y acaben, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda presión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te
guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Básicamente, y si resumimos esto de manera amplia, o sea, dejando un concepto claro, básicamente lo que está diciendo Dios es ahí, ten misericordia de tu prójimo, ten misericordia de los demás. Ese es el ayuno real que a mí me agrada. O sea, yo te puedo decir si comes o no comes a Dios, ¿qué? O sea, Dios sigue siendo Dios. A Dios ya en el nuevo pacto que tiene las reglas finales de vida que Dios nos da. Dios dice, a mí ya no me importa si comes o no comes, si haces o no haces, mientras tengas misericordia y ayudes a los demás. Ahora, vamos al nuevo pacto. Romanos, capítulo 14, versos del 1 al 7, dice, creo que la mayoría de las citas las voy a traer en la versión Dios habla hoy. Fíjense lo que dice Romanos 14, del 1 al 7. Reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Y ahorita va el contexto de qué está hablando, de qué no debemos discutir y por qué, quién es el débil en la fe y por qué recibirlo. Dice, verso 2, por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo, mientras otros, que son débiles en la fe, comen solamente verduras. Pues bien, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come ciertas cosas no debe de criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. O sea, hemos sido ya aceptos en el amado, en el nuevo pacto. Pues básicamente lo que está diciendo, pues no critiques al que no come o quiere comer solo legumbres o verduras, y el que no come ciertas cosas, ciertos días, no debe de criticar al que come de todo. ¿Sí? Pues Dios lo acepta, dice el que come de todo. Verso 4. ¿Quién eres tú para criticar al siervo de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. En este caso, nuestro amo es Dios. Pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien, o para estar de pie, dice en otra versión. Sí, para su propio Señor está en pie o cae, dice en la otra versión. Pero Dios es fiel para mantenerlo en pie. ¿Sí? Verso 5. Otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro. Y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe de estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come de todo para honrar al Señor lo come y da gracias a Dios. Lo que les decía al principio, todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Yo puedo comer de todo siempre y cuando dé gracias a Dios por lo que estoy comiendo, ¿verdad? Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor deja de comerlas y también da gracias a Dios. Entonces, pues cada uno básicamente está diciendo lo que la conciencia de cada uno y el tamaño y la magnitud de la fe de cada uno. Dice en el verso 1, el que es débil en la fe, come legumbres y otro piensa que se ha de comer de todo y cada uno lo haga de manera propia, de acuerdo a su propia conciencia, y el que come no critique al que no come y el que no come no critique al que come. Porque de repente también nos pasa, hemos visto, ¿no? El que cree que ha de comer todo, a veces come ciertas cosas, por ejemplo, en estos días come carne para molestar a los que no comen carne, ¿sí? Y, o viceversa. Entonces dice que todo lo hagamos para el Señor sin contiendas, o sea,
cada uno de acuerdo a su propia conciencia. Si lo haces, pues no hay problema. Si no comes ciertas cosas, pues no hay problema. Delante de Dios estás igual. Y si comes de todo, pues no eres ni más ni menos delante de Dios. Lo único que te pide es dar gracias por los alimentos. Fíjense, vamos a ver ahí mismo en el verso 13. En el verso 13 dice, por eso ya, por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Al final lo importante es el bienestar de todos. ¿Sí? Lo importante es estar en armonía. Dice el Salmo 133, dice Dios, qué hermoso y qué delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, ¿sí? Es como el buen óleo que es derramado sobre la cabeza de Aarón, se derrama por sus vestiduras hasta abajo. Y al final dice, porque es ahí, donde los hermanos están juntos en armonía, donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, lo que dice es, no critiques al que lo hace y no critiques al que no lo hace. Dice, al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que cause que su hermano tropiece. O sea, si lo que yo hago, por ejemplo, hay en los medios cristianos hay mucha controversia, por ejemplo, con la bebida. Bíblicamente, no hay ningún problema con tomarse una copa, una bebida o una copa de vino. Bíblicamente no lo hay. Pero ¿qué pasa si yo saco una botella de vino para tomar una copa y mi hermano tiene problemas de alcoholismo y está queriendo dejarlo? Lo único que voy a hacer es que meterlo en tentación y puede caer por mi culpa. Entonces lo que está diciendo que debo de andar en amor, que si como o dejo de comer, si hago algo o no lo hago, me mantenga en amor. Si lo que yo hago perjudica al otro, pues voy a dejarlo de hacer. Por ejemplo, si a alguien le llega a causar mucho impacto, este, o se pone muy mal viendo a alguien comiendo carne ciertos días, digo, pues por amor a él no lo voy a hacer, ¿verdad? Si no hay problema, lo puedo hacer. Pero al final es ver el bienestar de los demás. Fíjense lo que dice, lo voy a volver a leer. Por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, propónganse ustedes no hacer nada que cause que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Yo sé que no hay nada impuro en sí mismo, está hablando de los alimentos, Pablo, y también hay un contexto, porque cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio a las culturas paganas, estamos hablando aquí, cuando llega a Corintios y todo ese tipo de sociedades, había que todavía en algunos casos se da, se ofrece un animal al ídolo o al dios. Eran ofrecidos animales a Dios y luego esa carne era vendida en la carnicería. Entonces había gente que compraba esa carne porque era más barata y había que aún eran cristianos. Y el otro dice, ¿cómo la compró? ¿Cómo la compró y cómo se la está comiendo si fue ofrecida a un dios pagano? Entonces él dice, en sí la carne no es nada, no tiene nada impuro en sí mismo, ¿sí? Depende de cómo lo estés haciendo. Dice, como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello, o sea, de que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Ahora bien, si lo que tú comes, fíjate lo que está diciendo aquí, si lo que tú comes, eh, tu hermano se siente ofendido por eso, tu conducta ya no está en amor, que era lo que estábamos hablando. Lo principal es el amor. Si lo que hago ofende a alguien, no lo voy a hacer, o por lo menos no intencionalmente, porque de repente, digo, yo en lo particular, yo ya no me fijo, yo de repente eh, vivo mi vida, ¿no? Y de repente, y puede haber, o darse el caso que alguien diga, oye, estos días, perdón, no me fijé y yo no tengo problema con eso, ¿no? O me pasó al revés, una vez en una empresa donde estaba yo trabajando, pues llamamos cristianos, y era un Viernes Santo. Y mi esposa en aquel entonces nos echaba comida en un top.
Y ese bien en específico, yo creo que se le hizo fácil, por la premura o algo, pues abrir unas latas de atún y ponérmelas ahí con algunas verduras. Y entonces a la hora de la comida que estábamos varias personas, una persona que era cristiana, pero de otra iglesia, de esas de muy religiosotas, me dice, hermano, dice, ¿cómo está guardando los días cuando la Biblia dice que todos los días son iguales? Mira, yo ya ni me fijo en eso. Dije, no tengo problema, a mi esposa se le hizo fácil ponerme atún y no tengo problema en comer o en dejar de comer. ¿Sí? Lo importante es estar bien con los demás, porque a veces cuando queremos predicar el evangelio al otro, si no lo hacemos de la manera correcta y el otro se siente ofendido, se siente, pues la persona se va a cerrar y ya no nos van a escuchar. Y dice, fíjense lo que dice el siguiente versículo, es precisamente el punto al que quería que llegar. Dice que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, si resulta ofendido, obviamente no va a recibir la palabra de Cristo. Entonces, a veces por nuestra culpa la gente se puede perder, que es lo que está diciendo aquí. Entonces, al final, lo importante es andar conforme al amor, que es lo que dice más atrás. Entonces, verso 16, no den pues lugar a que se hable mal de ese bien de ustedes que tienen, porque el reino de Dios, fíjate, aquí está la clave. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. En otra versión dice justicia, gozo y paz. Entonces, fíjate, lo importante no es la comida, ¿sí? Sino vivir de acuerdo a la Escritura, ¿sí? Sino vivir de acuerdo a las normas eh, morales que Dios ha establecido. Y el principio lo dejó Jesús bien claro, cuando dijo, olvídense de la ley, les doy un nuevo mandamiento. Amen a su prójimo como a sí mismos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que en esta sentencia se resume todo. Esto es lo importante. Amar a Dios y al prójimo. Ok. Verso 18. Dice, el que de esta manera sirve a Dios o a Cristo, agrada a Dios y además es aprobado por los hombres. Por lo tanto, busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. Lo importante es edificarnos, lo importante es amarnos, lo importante es convivir en paz. Acuérdense que Jesús es el príncipe de paz. Dice, no echen, verso 20, no echen a perder la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todos los alimentos son limpios. Lo malo es comer algo que haga perder la fe al otro. O sea, a lo mejor tú dices, yo no tengo ningún problema, pero el otro sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y fíjate, aquí está lo que les decía, incluso del vino, dice, es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. La fe que tienes, debes tenerla para ti mismo, ¿sí? Delante de Dios. Dichoso aquel que usa su libertad sin cargos de conciencia. Nos decía que puedes hacer lo que te venga a la mano hacer, sabiendo que no estás haciendo mal a nadie más y sabiendo que estás bien con Dios. Tu conciencia está tranquila. ¿Sí? El problema es a veces cuando hacemos las cosas, como decía en el español, no, nada más por fregar gente, ¿no? Y hay gente que así lo hace. Ah, yo sí puedo y por molestar, ¿no? No, no se trata de eso, ¿sí? Verso 23. Pero el que no está seguro de si debe o no comer algo, al comerlo se hace culpable, porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da fe es pecado. Y todo lo que se hace sin fe, es pecado. Ok, 1 Corintios, vamos a leer el capítulo 6 del verso 12 al 14. Fíjense cómo dice. Se dice,
Yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo me conviene. Eh, Comentábamos hace ratito, ¿no? Que ya no estamos bajo la ley y que Jesús da estos dos nuevos mandamientos. Y fíjense lo que dice en esta versión, yo soy libre de hacer lo que quiero, o sea, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero el principio espiritual aquí es, no todo me conviene. O sea, aunque pueda hacer algo, si esto no me conviene a mí o a alguien más, o sea, si me estoy dañando a mí o a alguien más con esto, entonces no lo debo de hacer. No porque no pueda hacer, ¿sí? En Cristo tengo la libertad de hacer cualquier cosa, pero ya el principio es el principio de espiritual de hacer lo que es mejor para ti y para los demás, ¿sí? Fíjense, lo leo otra vez. Soy libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo me conviene. Sí, soy libre de hacer lo que quiera, lo que se me dé la gana, pero no debo dejar que nada me domine. Y hay gente que se deja dominar por el alcohol, por las drogas, por el coraje, eh, por las novelas, etcétera, etcétera. No debes dejar que nada te domine. Todo me es permitido, pero no dejes que nada te domine ni hacer nada que, que te dañe, que no te convenga, dice aquí. Verso 3. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con ambas cosas, con la comida y con el estómago al final de los tiempos. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor. Si el cuerpo es para el Señor, quiere decir que debemos de apartar nuestro cuerpo, santificar nuestro cuerpo para el Señor. ¿Sí? Eh, y el Señor es para el cuerpo, o sea, somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y así como Dios resucitó al Señor Jesucristo, también nos va a resucitar a nosotros con su poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora somos templo del Espíritu de Dios. Ahora Dios habita en nosotros. Por eso es que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Ok, seguimos adelante. Vamos a Colosenses. Colosenses 2. Vamos unos libritos atrás. Colosenses capítulo 2, versos 16 al 23. Colosenses 2, 16 al 23 dice, por lo tanto, fíjate lo que dice aquí, tiene mucho de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por lo tanto, nadie te juzgue en comida o bebida, que nadie te juzgue si, en lo que comes o bebes, ¿sí? O en cuanto a ciertos días o días de fiesta, dice aquí, luna nueva o días de reposo, o sea, que nadie te juzgue si guardas o no guardas, si haces o no haces, ¿sí? Al final, te digo, como cristianos debemos de guardar toda nuestra vida, no solo ciertos días. ¿Sí? Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, otra vez, ya le pertenecemos a Él. Nadie te prive de tu premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asidos o agarrados de la cabeza es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Verso 20, fíjate. Pues si hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos o los principios del mundo, ¿por qué, como si viviéramos en el mundo, nos sometemos a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas todas, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Te fijas cómo dice? Al final, este,
Dice, todo nos es lícito. Y que nadie me diga lo que es bueno o lo que es malo. O sea, yo mismo puedo discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y además tengo la palabra de Dios, que es mi guía para una forma de vida correcta. Porque al final, lo que es bueno para uno, para otro no lo es, y lo que es malo para uno, pues para el otro no lo es. ¿Sí? Y a veces delante de Dios no tiene nada que ver, como el comer o el beber. Uno dice, no, 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 es malo comer esto delante de Dios, y Dios dice, y otro dice, no, pues yo puedo comer cualquier cosa. ¿Sí? O en el caso inclusive del mismo vestido, ¿no? Del mismo vestir. Por ejemplo, hay iglesias históricas o iglesias pues que tienden a ser muy religiosas que dicen que es pecado que las mujeres usen pantalón. Por ejemplo, conmigo, cada quien puede irse vestido como quiera, las mujeres con pantalón o con falda y nadie les dice nada. Para nosotros no es malo. O sea, yo no creo que ofenda a Dios si una mujer se pone pantalón o se pone falda. O sea, no es lo importante al final, que ya lo hemos leído en el contexto de las citas que hemos visto, es, al final, lo importante es tu forma de vida, o el cómo vives tu vida, eso es lo que realmente le importa a Dios, no lo que te pones o te dejas de poner, no lo que comes o lo que dejas de comer, no lo que bebes o dejas de beber, sí, lo importante es cómo vives tu vida, ¿sí? Ok, dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con ambas cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y así, como Dios resucitó al Señor Jesús, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. ¿Verdad? Ok. El verso 23 me faltó, ¿verdad? Dice, tales cosas, voy a repetir el verso 22 porque me equivoqué y leí la cita anterior. Dice, eh, verso 20, dice, pues si hemos muerto con Cristo en cuanto a los principios del mundo, ¿por qué como si viviéramos en el mundo nos sometemos a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, no hagas en conformidad de mandamientos de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso? Tales cosas, verso 23, que no lo leímos, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, por ejemplo, como el ayuno, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al final, esas cosas eh, no te ayudan eliminar los apetitos de la carne, pues seguimos viviendo en la carne. Lo que te va a ayudar contra los apetitos de la carne es el verdadero alimento, el alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento al que le debemos de hacer más caso, ¿sí? Al que le debemos de dar más valor. Ese sí tiene poder contra los apetitos de la carne, el alimento espiritual. Fíjense, vamos a Lucas 12, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, mm, versos 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos, está hablando Jesús, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. O sea, ¿qué dice? Lo importante no es eso. ¿Sí? Consideren los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? O sea, la vida es más que la comida, ¿no? Más que la bebida. ¿Sí? Entonces, hay otras cosas más importantes, ¿no? Que es la forma de vida, ¿sí? Más que lo que comes o dejas de comer. ¿Sí? Evangelio según San Juan 4, verso
32. Dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer, dice Jesús, ¿verdad? Dice que ustedes no saben, yo tengo una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían, no, pues le habrá traído alguien de comer. Y Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces Jesús dice, mi verdadera comida es ser obediente a lo que Dios me habló. Jesús es el verdadero pan, es el pan del cielo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre? Ese tiene vida eterna. Está en Juan 6, 55 y 56. Yo creo que no vamos a ir por falta de tiempo, no por falta de uso, pero búsquenla en su casa, Juan 55, 56, donde habla. Entonces, la palabra, Jesús es la palabra, y la palabra es nuestro verdadero alimento. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Vamos a leerlo rápido porque se nos va el tiempo. 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando del verdadero alimento espiritual y la verdadera bebida espiritual. ¿Sí? El maná que caía del cielo, ¿sí? No es otra cosa que la representación de la palabra de Jesús, de nuestro verdadero alimento. ¿Sí? Fíjense lo que dice en Juan 6, 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, lo importante es el espíritu y lo que viene del espíritu. La carne se va a echar a perder, se va a quedar cuando nos vayamos con Dios. Le va a tocar quedarse aquí a la carne, se va a hacer polvo. Polvo eres, en polvo te convertirás. Lo importante es lo que hay adentro. Y es a lo que no le damos valor. ¿Sí? Pablo decía, aunque este traje exterior se va deteriorando, el interior se va fortaleciendo. ¿Sí? Eso es lo que importa. ¿Sí? El, eh, el traje, la vida interior, el ser interior. Hemos hablado, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo solo es el estuche con el que nos ayuda a estar caminando sobre este mundo, sobre esta tierra. Va a haber otro mundo, va a haber otra tierra, dice la Biblia al final, ¿sí? Donde vamos a vivir. Vamos a tener otro tipo de cuerpo, un cuerpo que no es carne y sangre. Dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, vamos a cambiar un cuerpo como el que Jesús tenía después de su resurrección. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Eso es lo importante, fortalecer el hombre interior. ¿Sí? Vivir de acuerdo a como Dios manda en su palabra, de acuerdo en el nuevo pacto. Porque en el viejo pacto, pues hay muchísimas ordenanzas que ya no van de acuerdo a nosotros. Cuando los apóstoles están predicando el evangelio a los gentiles, y algunos de los apóstoles dicen, bueno, pues vamos a enseñar la ley, dicen, no, no podemos ni cumplirla nosotros. Lo único que vamos a prohibirles es que coman carne de animal ahogado o estrangulado, que coman sangre y que se abstengan de fornicaciones. Y yo creo que con eso pueden vivir una buena vida, ¿no? Entonces no les vamos a meter las prohibiciones que nosotros teníamos, que ni nosotros podemos llevar a cabo, ni cumplir. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Y vamos a orar para finalizar.